Bajo la luna llena de Chiapas, cometí el error que cambiaría mi vida para siempre. Un error que olía a café tostado y a deseos prohibidos. ¿Alguna vez han sentido un deseo tan fuerte que los hizo temblar? ¿Desde dónde nos escuchan hoy? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse para más historias que los mantendrán despiertos toda la noche. Mi nombre es Sofía y esta es mi historia, una que comenzó en una tarde ardiente en la hacienda de Don Javier, en el corazón de las tierras cafetaleras de Chiapas, donde el sol quema la piel y los secretos se esconden bajo la sombra de los árboles. Era el verano de 1940, y el calor en Chiapas era implacable. El aire estaba cargado con el aroma dulce y terroso de los granos de café secándose al sol. Yo, una chica de apenas 18 años, había llegado a la hacienda de Don Javier hacía 6 meses, buscando trabajo para ayudar a mi familia en un pueblo olvidado, donde el hambre era más común que la esperanza. Mis padres habían muerto cuando yo era niña, y mi tía, la única que me crió, apenas podía mantenerse a flote. La hacienda de Don Javier era mi salvación, o eso pensaba. La casa principal, con sus paredes blancas y tejas rojas, se alzaba majestuosa entre los cafetales, rodeada de un patio lleno de flores de bugambilia que yo cuidaba con esmero. Mis días comenzaban al alba. Barría los suelos de terracota, preparaba tortillas frescas en la cocina de adobe y regaba las flores bajo el sol abrasador. Mi vida era sencilla, pero cada gota de sudor en mi frente era un paso hacia un futuro mejor para mi tía y mis primos. Don Javier, el dueño de la hacienda, era un hombre de unos 40 años, alto, con el rostro curtido por el sol y una mirada que podía helarte el alma o hacerte sentir que eras la única persona en el mundo. Su cabello negro, peinado hacia atrás, y su bigote bien recortado le daban un aire de autoridad, pero también de encanto. Era un hombre respetado en la región, dueño de cientos de hectáreas de café, con una voz grave que resonaba en los pasillos de la casa. Su esposa, doña Clara, era una mujer elegante, de modales refinados, pero distante. Siempre estaba ocupada con los libros de cuentas o visitando a los trabajadores en los campos. Sus 2 hijos, pequeños y ruidosos, llenaban la casa de risas, pero esa semana se habían ido con su madre a visitar a unos parientes en Tuxtla Gutiérrez, dejando la hacienda en un silencio inquietante. Ese día, el calor era más pesado que de costumbre. El sol quemaba la tierra, y el aire se sentía espeso, como si cada respiro fuera un esfuerzo. Yo estaba en el patio trasero, regando las flores, con mi vestido de algodón pegado al cuerpo por el sudor. El vestido, sencillo y de un blanco desvaído, se adhería a mi piel, marcando las curvas de mi cintura y mis caderas. No lo notaba, o al menos no quería notarlo. Mi cabello, largo y negro como la noche, estaba recogido en una trenza que caía sobre mi hombro, pero algunos mechones se escapaban, pegándose a mi cuello húmedo. Mientras regaba las bugambilias, sentía el peso de una mirada sobre mí. Levanté la vista y ahí estaba él, Don Javier, sentado en una silla de mimbre bajo el porche, con un vaso de agua fresca en la mano. Sus ojos, oscuros y penetrantes, me seguían con una intensidad que me hizo estremecer. No era la primera vez que lo notaba, pero esa tarde, con la casa vacía, su mirada parecía más pesada, más peligrosa. «¡Sofía!», llamó, su voz grave cortando el silencio del patio. Me detuve, con la regadera en la mano, y me giré hacia él, tratando de mantener la calma. «Ven un momento. Necesito que revises algo en la oficina». Su tono era casual, pero había algo en él que me puso alerta, como un zumbido bajo que presagia una tormenta. Asentí, dejando la regadera en el suelo, y caminé hacia la casa, sintiendo cómo el vestido se pegaba aún más a mi cuerpo con cada paso. El patio estaba silencioso, salvo por el canto de las chicharras y el crujido de la grava bajo mis sandalias. Cuando entré a la casa, el frescor de las paredes de adobe me envolvió, pero no fue suficiente para calmar el calor que sentía en mi pecho. La oficina de Don Javier estaba al fondo del pasillo, una habitación pequeña pero imponente, con un escritorio de madera oscura y estantes llenos de libros de contabilidad. Las cortinas estaban entreabiertas, dejando que rayos de sol se colaran, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Don Javier estaba de pie junto al escritorio, hojeando un cuaderno con anotaciones. «Pasa, Sofía», dijo sin levantar la vista,
pero su voz tenía un matiz diferente, más suave, casi íntimo. Me acerqué, manteniendo una distancia prudente, y esperé sus instrucciones. «Necesito que revises estas cuentas», dijo, señalando el cuaderno. «A veces se me escapan los números, y tú siempre has sido buena con ellos». Me sorprendí. Nunca había revisado sus cuentas antes. Ese era el trabajo de doña Clara. Pero no dije nada. Solo asentí y me acerqué al escritorio, inclinándome ligeramente para leer las cifras. El cuaderno estaba lleno de números escritos con la caligrafía firme de don Javier. Intenté concentrarme, pero sentía su presencia a mi lado, demasiado cerca. El aroma de su colonia, mezclada con el olor a café y cuero, llenaba el aire. De pronto, su mano rozó la mía al pasar una página, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No fue un toque accidental. Sus dedos se detuvieron un instante sobre los míos, cálidos y firmes. Levanté la vista, y sus ojos se encontraron con los míos. Eran como dos pozos oscuros, llenos de algo que no podía descifrar, pero que me hacía sentir expuesta, vulnerable. «Sofía», dijo, su voz baja, casi un susurro. «Tienes unos ojos que podrían hacer que un hombre olvide quién es». Mi corazón dio un vuelco. Quise retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. El calor de la habitación, el zumbido de las chicharras afuera, todo parecía desvanecerse, dejando solo el peso de su mirada y el calor de su mano aún cerca de la mía. Intenté responder, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. «Don Javier, yo», balbuceé, buscando una excusa para salir de allí. Pero él dio un paso más cerca, y ahora podía sentir el calor de su cuerpo, el roce de su camisa contra mi brazo. «No tengas miedo», dijo, y su mano se alzó lentamente, como si quisiera tocar mi rostro, pero se detuvo a medio camino. El aire entre nosotros estaba cargado, como si una chispa pudiera encenderlo todo. Mi respiración se aceleró, y sentía mi pecho subir y bajar bajo el vestido húmedo. No sabía si quería correr o quedarme allí, atrapada en ese momento que sabía que era un error, pero que me hacía sentir viva de una manera que nunca había experimentado. «Sofía», dijo de nuevo, y esta vez su voz era un murmullo que parecía acariciar mi piel. «Tus ojos son como el café de mi tierra, oscuros, profundos, irresistibles». Sus palabras eran un veneno dulce, y por un instante me permití imaginar que no era solo una sirvienta, que era alguien digna de esa mirada, de esas palabras. Pero entonces, el sonido de un pájaro al otro lado de la ventana rompió el hechizo. Di un paso atrás, mi mano temblando mientras dejaba el cuaderno sobre el escritorio. «Voy a seguir con las flores, señor», dije, mi voz apenas audible, y me giré hacia la puerta, sintiendo sus ojos quemándome la espalda. Salí al patio, el sol golpeándome de nuevo con su calor implacable. Tomé la regadera con manos temblorosas, tratando de concentrarme en las bugambilias, pero mi corazón seguía latiendo desbocado. El eco de sus palabras, el roce de su mano, la intensidad de su mirada, todo se arremolinaba en mi mente como un torbellino. Me incliné para regar una planta, y cuando levanté la vista, lo vi de nuevo, aún sentado en el porche, observándome. Pero esta vez no aparté la mirada. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un instante sentí que el mundo se detenía, que solo existíamos él y yo bajo el sol ardiente de Chiapas. Entonces, con un esfuerzo que me costó todo, bajé la vista y seguí regando, el agua derramándose sobre la tierra seca como si pudiera lavar la tormenta que se desataba dentro de mí. El sol ya se había ocultado tras los cafetales, y el cielo de Chiapas se teñía de un morado profundo, salpicado de estrellas que titilaban como promesas lejanas. Yo, Sofía, aún sentía el eco de esa mirada de don Javier quemándome la piel, como si sus ojos hubieran dejado una marca invisible en mi cuerpo. Regar las bugambilias no había sido suficiente para apagar la inquietud que crecía en mi pecho, un torbellino de miedo y algo más, algo que no quería nombrar. La hacienda estaba sumida en un silencio extraño, roto solo por el canto nocturno de las chicharras y el leve crujir de las hojas mecidas por el viento. La casa, con sus paredes blancas y sus sombras alargadas, parecía vigilarme, como si supiera que algo prohibido comenzaba a gestarse entre sus muros. Esa noche, después de terminar mis tareas, me dirigí a la cocina para preparar la cena.
El aroma del maíz tostado y el comino llenaba el aire, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de don Javier, su voz resonando en mi cabeza como un tambor. Tus ojos son como el café de mi tierra, oscuros, profundos, irresistibles. Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Era una locura. Él era el patrón, un hombre casado, padre de 2 niños. Yo no era nadie, solo una muchacha de pueblo que limpiaba sus pisos y cuidaba sus flores. Pero entonces, ¿por qué mi corazón latía tan rápido? ¿Por qué sentía ese calor en el estómago cada vez que recordaba el roce de su mano? Mientras molía el maíz en el metate, escuché pasos acercándose. Mi cuerpo se tensó, y sin darme cuenta, dejé caer un puñado de granos al suelo. Me agaché rápidamente a recogerlos, con las manos temblorosas, cuando una sombra se proyectó sobre mí. Levanté la vista y ahí estaba él, don Javier, apoyado contra el marco de la puerta. La luz de una lámpara de aceite en la pared dibujaba contornos suaves en su rostro, haciendo que sus facciones parecieran aún más marcadas, más peligrosas. Llevaba una camisa blanca desabotonada en el cuello, y el sudor brillaba en su piel bronceada. «Sofía», dijo, su voz baja, como si temiera despertar a los fantasmas de la casa. «¿Todavía estás aquí? Pensé que ya habías terminado». Tragué saliva, sintiendo la garganta seca. «Solo estoy terminando la cena, señor», respondí, tratando de sonar tranquila, aunque mi voz temblaba ligeramente. Me puse de pie, limpiándome las manos en el delantal, y me giré hacia el fogón para evitar sus ojos. Pero él no se movió. Podía sentir su presencia detrás de mí, como una corriente cálida que me envolvía sin tocarme. «No tienes que trabajar tanto», dijo, dando un paso hacia la cocina. «Siéntate un momento. Vamos a comer juntos esta noche». Mi corazón dio un salto. Comer con él, solos en esa casa enorme, no era algo que una sirvienta como yo debería hacer. Pero su tono no era una orden, sino una invitación, y eso lo hacía aún más difícil de rechazar. «No sé si sea correcto, señor», murmuré, manteniendo la vista fija en el fogón, donde el agua comenzaba a hervir. «Doña Clara no está, y...» No terminé la frase. No sabía cómo explicar lo que sentía. Una mezcla de temor y una curiosidad que me avergonzaba admitir. Él se acercó más, y ahora podía oler su aroma, una mezcla de tabaco, café y algo más, algo que me hacía querer cerrar los ojos y respirar profundamente. «Doña Clara no está», repitió él, su voz más suave, casi un susurro. «Y los niños tampoco. Solo somos tú y yo, Sofía. ¿Qué hay de malo en compartir una comida?» No supe qué responder. Mi mente gritaba que debía inventar una excusa, salir corriendo a mi cuarto en el fondo del patio, pero mis pies no se movían. Él señaló una mesa pequeña en la esquina de la cocina, donde ya había puesto 2 platos y un par de velas encendidas. Las llamas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. «Siéntate», dijo, y esta vez su voz tenía un matiz que no admitía negativas. Me quité el delantal con manos torpes y me senté en el borde de una silla, con la espalda recta y las manos apretadas en el regazo. Él se sentó frente a mí, sirviendo un poco de pozole en cada plato. El vapor subía, llenando el aire con el aroma cálido de maíz y especias, pero yo apenas podía pensar en la comida. «Cuéntame de ti, Sofía», dijo mientras tomaba una cucharada. Sus ojos no se apartaban de mí, y cada mirada suya era como una caricia que me ponía la piel de gallina. «¿Cómo es tu vida en el pueblo? ¿Tienes sueños, esperanzas?» Me sorprendí por la pregunta. Nadie en la hacienda me había preguntado algo así. Para todos, yo era solo la muchacha que limpiaba y cocinaba, invisible hasta que se necesitaba algo. «No hay mucho que contar, señor», dije, bajando la mirada al plato. «Vengo de un lugar pequeño, donde la vida es trabajar para sobrevivir. Mis sueños, supongo que son ayudar a mi tía, darle una vida mejor a mis primos». Él asintió, pero había algo en su expresión que me inquietó, como si estuviera buscando algo más allá de mis palabras. «Eres joven, Sofía», dijo, dejando la cuchara a un lado. «Tienes derecho a querer más que solo trabajar, a desear cosas, a sentir cosas». La última palabra salió de su boca como un suspiro, cargada de un significado que me hizo sonrojar. Sentí el calor subir por mi cuello, y mis manos se apretaron más fuerte en mi regazo. Quise cambiar de tema,
Pero él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Yo también he sentido eso», continuó, su voz baja, íntima. «A veces, en esta casa, me siento atrapado. Todo es perfecto, pero falta algo, algo que me haga sentir vivo». No supe qué decir. Sus palabras eran como un río que me arrastraba, y aunque sabía que debía nadar contra la corriente, una parte de mí quería dejarse llevar. Terminamos de comer en silencio, pero el aire entre nosotros estaba cargado, como si cada palabra no dicha pesara más que las que habíamos pronunciado. Cuando me levanté para recoger los platos, mi mano rozó la suya por accidente, y un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza. Me detuve, con el plato en la mano, y lo miré. Él no apartó la vista, y por un momento el mundo entero pareció desvanecerse. La cocina, las velas, el aroma del pozole, todo se volvió borroso, dejando solo sus ojos oscuros y la promesa de algo que sabía que era un error. «Quédate un momento más, Sofía», dijo, su voz apenas un murmullo. Se puso de pie, acercándose lentamente, como si temiera espantarme. Mi respiración se aceleró, y el plato que sostenía tembló en mis manos. Él extendió una mano, no para tomar el plato, sino para rozar mi muñeca. Sus dedos eran cálidos, fuertes, y el contacto envió una corriente eléctrica por mi cuerpo. «No te vayas», susurró, y antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir el calor de su aliento, oliendo a tabaco y a algo dulce, tal vez el pozole o tal vez solo él. Sus labios rozaron los míos, suaves al principio, como si estuviera probando el terreno, pero luego más firmes, más urgentes. Mi mente gritaba que debía detenerlo, empujarlo, correr, pero mi cuerpo no obedecía. Respondí al beso, mis labios abriéndose tímidamente, como si una parte de mí hubiera estado esperando este momento desde el instante en que sus ojos me encontraron en el patio. El beso duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que el mundo se tambaleara bajo mis pies. Cuando se apartó, sus ojos buscaron los míos, y vi en ellos una mezcla de deseo y algo más. Quizás culpa, quizás miedo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. Solté el plato sobre la mesa, mis manos temblando, y di un paso atrás. «Lo siento, señor», balbuceé, aunque no estaba segura de por qué me disculpaba. Él no dijo nada, solo me miró, y en ese silencio sentí que algo entre nosotros había cambiado para siempre. Sin mirar atrás, corrí hacia la puerta de la cocina, el aire fresco de la noche golpeándome el rostro mientras cruzaba el patio hacia mi cuarto. Cerré la puerta tras de mí y me dejé caer en la cama, con el sabor de su beso aún en mis labios y una tormenta de emociones rugiendo en mi pecho. La noche me envolvió como un manto pesado mientras yacía en mi cama, con el sabor de los labios de don Javier aún quemándome la boca. El cuarto pequeño al fondo del patio, con sus paredes de adobe y su techo de tejas, parecía demasiado estrecho para contener la tormenta que rugía dentro de mí. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. En su lugar, las imágenes de esa cocina iluminada por velas, el roce de su mano, el calor de su aliento, se repetían en mi mente como un eco interminable. ¿Qué había hecho? ¿En qué me estaba convirtiendo? El canto de los grillos afuera era lo único que rompía el silencio, pero no podía acallar la voz en mi cabeza, que me susurraba que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Intenté sumergirme en mis tareas diarias, barrer los suelos, lavar la ropa en el arroyo, preparar el café que llenaba la casa con su aroma amargo y reconfortante. Pero cada rincón de la hacienda parecía conspirar contra mí. Las sombras de las bugambilias en el patio me recordaban sus ojos siguiéndome. El crujir de la madera en los pasillos sonaba como sus pasos acercándose. Don Javier, por su parte, no se comportaba como si nada hubiera pasado, pero tampoco era el mismo. Sus miradas eran más audaces, más descaradas, y a veces, cuando pasaba cerca de mí, sus dedos rozaban mi brazo o mi espalda. Un toque fugaz, que dejaba un rastro de fuego en mi piel. Yo quería apartarme, mantener la distancia, pero mi cuerpo parecía traicionarme, inclinándose hacia él como una flor buscando el sol. Una mañana, mientras colgaba la ropa en el tendedero bajo el sol abrasador, sentí su presencia antes de verlo. El aire se volvió más denso,
y un escalofrío me recorrió la nuca. Me giré lentamente, y ahí estaba, apoyado contra un árbol de mango, con una camisa blanca que dejaba entrever el contorno de su pecho. «Sofía», dijo, su voz suave pero cargada de intención. «Te traje algo». Sacó del bolsillo una pequeña bolsa de terciopelo y la extendió hacia mí. Mis manos temblaron al tomarla, y cuando la abrí, encontré un broche de plata con una piedra azul que brillaba como el cielo de medianoche. «Es para ti», dijo, acercándose un paso, «para que te acuerdes de mí cuando lo uses». Mi corazón dio un vuelco. Quise devolverlo, decir que no podía aceptarlo, pero sus ojos me atraparon, y mi voz se perdió en la garganta. «No debería, señor», murmuré, apretando la bolsa en mi mano. Él sonrió, una sonrisa que era a la vez tierna y peligrosa. «No es nada, Sofía, solo un pequeño gesto. Has trabajado mucho, te lo mereces». Pero ambos sabíamos que no era solo un gesto. Era una cuerda que me ataba más a él, un recordatorio de ese momento en la cocina que no podía borrar de mi memoria. Asentí, incapaz de mirarlo a los ojos, y guardé el broche en el bolsillo de mi vestido. Él se acercó aún más, y por un instante pensé que me besaría de nuevo, pero el sonido de un carro acercándose por el camino de tierra rompió el momento. Era doña Clara, regresando con los niños. La llegada de doña Clara trajo un alivio agridulce. La casa volvió a llenarse de ruido. Las risas de los niños, las órdenes de doña Clara a los trabajadores, el ajetreo de la vida diaria. Pero también trajo una nueva tensión. Cada vez que estaba cerca de don Javier, sentía sus ojos sobre mí, incluso cuando doña Clara estaba presente. Intenté ser invisible, mantenerme ocupada con las tareas, pero era como si él pudiera encontrarme en cualquier rincón de la hacienda. Una tarde, mientras limpiaba los ventanales del comedor, él entró con la excusa de buscar un libro. La puerta se cerró tras él, y el sonido del pestillo fue como un trueno en mis oídos. «Sofía», dijo, acercándose lentamente, «no puedo dejar de pensar en ti». Mi respiración se entrecortó, y di un paso atrás, chocando contra la mesa. «Por favor, señor», susurré. «Doña Clara está en la casa». Pero él no se detuvo. Su mano encontró mi cintura, y antes de que pudiera protestar, sus labios estaban sobre los míos, más audaces que aquella noche en la cocina. Este beso era diferente, más hambriento, como si quisiera reclamar algo que ya consideraba suyo. Mi cuerpo respondió antes que mi mente, mis manos aferrándose a sus hombros mientras una parte de mí se rendía al calor de su toque. Fue breve, pero suficiente para dejarme temblando, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Cuando se apartó, sus ojos brillaban con una intensidad que me asustó. «Esto no ha terminado, Sofía», dijo, y salió del comedor, dejándome sola con el eco de sus palabras y el peso de mi propia debilidad. Los días se volvieron un juego peligroso. Don Javier encontraba cualquier excusa para estar cerca de mí. Una orden para llevarle café a su oficina, un encargo para revisar algo en el granero, un momento robado en el pasillo cuando la casa estaba en silencio. Cada encuentro era un paso más hacia un abismo que no podía ver, pero que sentía cada vez más cerca. Él comenzó a darme dinero, billetes doblados que deslizaba en mi mano con un guiño, diciendo que era para mi familia, para que no tuvieran que preocuparse. Al principio, lo acepté con gratitud, pensando en mi tía y en los rostros felices de mis primos cuando les enviara algo. Pero pronto, cada peso que guardaba en mi bolsa sentía como una cadena, un precio por los secretos que guardaba. Una noche, después de que todos se habían ido a dormir, me quedé en el jardín trasero, regando las plantas bajo la luz pálida de la luna. El aire era fresco, un alivio después del calor del día, y el olor de la tierra húmeda me calmaba. Estaba sola, o eso creía, hasta que escuché el crujir de las hojas detrás de mí. Me giré y vi a don Javier, su silueta recortada contra la luz de la casa. No dijo nada, solo se acercó, y antes de que pudiera hablar, sus manos encontraron mi rostro, sus labios buscaron los míos. Esta vez no hubo suavidad, solo un deseo crudo que nos envolvió a ambos. Me dejé llevar, mis manos enredándose en su camisa, mi cuerpo presionado contra el suyo mientras la luna era testigo de nuestra rendición. Fue un momento fugaz, pero cada caricia, cada susurro, era como una chispa que amenazaba con incendiarlo todo.
Cuando terminó, me aparté, jadeando, con las mejillas ardiendo y el corazón desbocado. Él me miró, su respiración tan agitada como la mía, y por un instante vi algo en sus ojos que no era solo deseo, era una súplica, como si él también estuviera atrapado en esta danza peligrosa. No dijimos nada. Él volvió a la casa, y yo me quedé allí, con la regadera en la mano, el agua goteando sobre mis pies descalzos. Pero algo había cambiado en mí. Días después, comencé a notar cosas extrañas. Un cansancio que no explicaba, náuseas al amanecer, un retraso que me llenó de terror. Con manos temblorosas, me miré en el espejo de mi cuarto, buscando respuestas en mi propio reflejo. No quería admitirlo, pero lo sabía. Llevaba una vida dentro de mí, una vida que era fruto de esos momentos robados con don Javier. Me puse vestidos más amplios, tratando de ocultar cualquier señal, pero el miedo me consumía. Cada vez que doña Clara me miraba, sentía que sus ojos podían ver a través de mí, como si supiera que algo estaba mal. Intenté trabajar más duro, ser más servicial, como si pudiera borrar lo que había hecho con esfuerzo, pero la verdad crecía dentro de mí, imposible de ignorar. Una tarde, mientras lavaba los platos, sentí una mano en mi hombro. Me giré, esperando ver a don Javier, pero era doña Clara. Su rostro estaba serio, sus ojos fríos como el acero. «Sofía», dijo, su voz baja pero firme, «necesito hablar contigo. Ahora». Mi corazón se detuvo, y el plato que sostenía resbaló de mis manos, rompiéndose en 1000 pedazos en el suelo. El sonido del plato haciéndose añicos en el suelo resonó en la cocina como un eco de mi propio corazón destrozado. Me quedé paralizada, con las manos temblando y el aire atrapado en la garganta, mientras los ojos de doña Clara me atravesaban como dagas. Su mano seguía en mi hombro, firme, pero no cruel, como si quisiera sostenerme antes de que el mundo bajo mis pies se derrumbara por completo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra que pudiera haber dicho. La hacienda, con su aroma a café y sus paredes que parecían guardar todos los secretos, nunca se había sentido tan opresiva. «Recoge eso después», dijo doña Clara, su voz baja pero cargada de una calma que me heló la sangre. «Ven conmigo al comedor. Ahora». Asentí, incapaz de pronunciar una palabra, y la seguí, sintiendo que cada paso era un paso hacia un abismo del que no había retorno. El comedor estaba iluminado por la luz tenue de un candelabro, y las sombras danzaban en las paredes como espectros que observaban nuestro encuentro. Doña Clara se sentó en una silla de madera tallada, su postura recta, elegante, pero sus manos apretadas en el regazo delataban una tormenta contenida. Me indicó que me sentara frente a ella, pero yo apenas podía moverme. Me quedé de pie, con la cabeza baja, sintiendo el peso de su mirada como una losa sobre mis hombros. «Sofía», comenzó, y su voz era un hilo de acero, frío y afilado. «Sé lo que ha pasado entre tú y mi esposo. Sé lo que llevas en tu vientre». Mi corazón se detuvo. Quise negarlo, inventar una excusa, pero la verdad estaba escrita en mi cuerpo, en la curva apenas perceptible bajo mi vestido, en el cansancio que me consumía cada mañana. «No lo niegues», continuó, levantando una mano para silenciar cualquier intento de hablar. «No soy ciega. He visto cómo te mira Javier, cómo te busca cuando cree que nadie lo nota. Y he visto cómo tú, una muchacha que pensé que era honesta, te has dejado llevar por él». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no hice nada para detenerlas. No había palabras que pudieran justificar lo que había hecho. Me arrodillé frente a ella, con las manos apretadas contra el suelo frío, y mi voz salió en un susurro roto. «Lo siento, señora. No sé cómo pasó. Yo no quería», pero mis palabras sonaban vacías, como si intentara justificar lo injustificable. Doña Clara no se movió, pero sus ojos, normalmente tan serenos, brillaban con un dolor que me cortó el aliento. «No quiero tus disculpas, Sofía», dijo, su voz temblando por primera vez. «Quiero entender por qué. ¿Por qué traicionaste mi confianza? ¿Por qué dejaste que mi hogar se convirtiera en un nido de mentiras?» No supe qué responder. ¿Cómo podía explicarle que me había sentido atrapada por los ojos de don Javier, por la forma en que sus palabras me hacían sentir viva, deseada, cuando toda mi vida había sido invisibilidad y sacrificio? Pero no dije nada.
Solo bajé la cabeza, dejando que las lágrimas cayeran al suelo como gotas de lluvia en la tierra seca. Ella se puso de pie, caminando lentamente hacia la ventana. La luz de la luna se filtraba a través de los cristales, bañando su rostro en un resplandor plateado. «No te culpo del todo», dijo después de un largo silencio, y sus palabras me sorprendieron tanto que levanté la vista. «Javier es un hombre que sabe cómo conseguir lo que quiere. Pero esto…» Se giró hacia mí, señalando mi vientre con un gesto sutil. «Esto no puede quedarse aquí. No puedo permitir que el fruto de tu error manche el nombre de mi familia». Mi corazón se apretó, y un frío helado recorrió mi cuerpo. ¿Qué quería decir? ¿Qué iba a hacerme? «No voy a destruirte, Sofía», continuó, como si leyera mis pensamientos. «No soy ese tipo de mujer, pero no puedes quedarte en esta casa. No puedes quedarte en Chiapas». Caminó hacia un pequeño escritorio en la esquina del comedor y sacó un sobre de papel grueso. Lo abrió, revelando un fajo de billetes, más dinero del que había visto en toda mi vida. «Toma esto», dijo, extendiéndomelo. «Vete lejos. Empieza una nueva vida, donde nadie sepa quién eres ni qué pasó aquí. Pero no vuelvas. Nunca». Mis manos temblaron al tomar el sobre, el papel crujiendo bajo mis dedos. Era una oferta de libertad, pero también una condena. Estaba siendo desterrada, expulsada como si fuera una sombra que debía desaparecer. «¿Y el niño?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Doña Clara cerró los ojos por un momento, como si la pregunta le doliera. «Eso es algo que tú decidirás», dijo finalmente. «Pero no será parte de esta familia. Nunca lo será». Sus palabras fueron como un cuchillo en mi pecho, pero también una extraña forma de clemencia. No me estaba castigando con violencia, sino con un exilio que me obligaría a cargar con mi culpa por el resto de mi vida. Esa noche, reuní mis pocas pertenencias en un atillo, un par de vestidos, el broche de plata que don Javier me había dado y el sobre con el dinero. No vi a don Javier antes de irme. No sé si fue porque no tuvo el valor de enfrentarme o porque doña Clara se aseguró de que no estuviera cerca. Mientras cruzaba el patio bajo la luz de la luna, el aroma de los cafetales me envolvió, pero esta vez no era reconfortante. Era un recordatorio de todo lo que había perdido. Mi inocencia, mi lugar en el mundo, mi futuro. Subí a un carro que doña Clara había arreglado para que me llevara al pueblo más cercano, y mientras la hacienda se desvanecía en la distancia, sentí que una parte de mí se quedaba allí, atrapada entre las sombras de esos muros. Llegué a mi pueblo al amanecer, pero la noticia de mi partida de la hacienda ya había corrido como pólvora. Los murmullos me seguían por las calles de tierra. Las miradas de desprecio de los vecinos eran como agujas en mi piel. Decían que había robado, que había seducido al patrón, que era una vergüenza para mi familia. Mi tía, con lágrimas en los ojos, me recibió en su casa, pero incluso ella no podía mirarme como antes. El dinero que traje ayudó a pagar deudas y comprar comida, pero no podía comprar el respeto que había perdido. Me convertí en una extraña en mi propio hogar, una mujer marcada por un error que nunca podría deshacer. Pasaron los meses, y mi vientre creció, un recordatorio constante de aquellos momentos robados en la hacienda. Nunca volví a saber de don Javier, pero escuché rumores de que se había vuelto más callado, más distante, como si una parte de él también se hubiera roto. Doña Clara, por su parte, seguía siendo la señora impecable de la hacienda, pero algunos decían que sus ojos ya no tenían el brillo de antes. Yo, mientras tanto, cargaba con mi hijo y con el peso de una vida que nunca sería la que soñé. El deseo puede ser una llama que calienta el corazón, pero si no se controla, puede quemar todo lo que amas. Mi historia es una advertencia. No dejes que un momento de debilidad te robe lo que más valoras. Gracias por acompañarme en esta historia llena de pasión y consecuencias. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Sofía? Déjenlo en los comentarios y no olviden darle like y suscribirse para más historias que los harán estremecer. Nos vemos en la próxima noche.